Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y este es su programa Desde la Academia. Obviamente el tema relacionado a la Corte Suprema de Justicia y el tema relacionado al primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Celaya no lo podemos obviar y debemos de buscar los diferentes ángulos para conocer cuál es el sentir y pensar de quienes en el país sostienen la crítica o el aporte importante a el desarrollo del país, analistas que nos ayuden a esclarecer un poco más el panorama. En esta ocasión tengo de invitada a la abogada Ruth Lafosse. Con ella vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el trabajo de la Junta Nominadora, por supuesto, el papel que está desarrollando el Congreso Nacional y obviamente el tema relacionado al primer año de gobierno de doña Xiomara Castro de Celaya. Con ella abordamos, con la abogada Lafosse, abordamos el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras y pues ella tiene sus propios puntos al respecto. Abogada, es un placer que esté nuevamente con nosotros. Bienvenida a su programa. Gracias, Frank. Es un placer para mí. Un orgullo estar acá con la academia, con periodistas de hace años que conozco. Muchas gracias. Le deseo un feliz año, que ya no lo veo del año pasado, y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, abogada. Igual para usted. Comencemos con este tema relacionado a la Corte Suprema de Justicia, o mejor dicho, todo este proceso que ya hemos vivido los hondureños. ¿Qué opinión le merece el trabajo relacionado a la Junta Nominadora? Bueno, hasta ahora normalmente la opinión pública ha manifestado que ha tenido un buen grado de aceptación en cuanto a sus funciones como para seleccionar los posibles magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se le quitó una gran oportunidad en el sentido de que tener la posibilidad de poder pasconear, si es la palabra correcta, creo yo, de que dentro de los posibles candidatos no hubiera personas que tuvieran vínculos de carácter familiar, ya sea en segundo o cuarto grado de consanguinidad, porque de alguna manera existe, o creo yo es seguro, la existencia de influencias de carácter entre los funcionarios públicos que pudieran tergiversar la administración de la justicia. Y la otra, donde se le quitó también a través del Congreso Nacional poder descalificar a las personas que estaban cuestionadas por asuntos de crimen organizado o lavado de activos o malversación de fondos públicos y los que tuvieran un trato violento de carácter familiar. Eso imposibilitó tener la posibilidad de lograrlo, a final de que hoy ciertos candidatos tienen relaciones de carácter familiar, parentescos familiares, que pudieran surgir al final en influencias en la mala administración de justicia. Hablamos de doña Tirsa Flores Lanza y de doña Sonia Marlina Dubón. Así es, así es. Eso es evidente, ¿no? Independientemente de cualquier otra cosa. Por otro lado, también es importante señalar que bajo esos aspectos, obviamente, la función de la Junta Nominadora de alguna manera mermó, porque normalmente los que quieren el poder de la justicia para beneficiarse de manera particular utilizan precisamente esos dos elementos que le acabo de señalar. Obvio que no es la Junta Nominadora que se los quitó, pero al final de cuentas fue a quien le pusieron una camisa de fuerza,
al final fue a la Junta, y quien la debería haber tenido en todo caso es el Poder Legislativo, para poder encajarlo dentro de ciertos lineamientos para que no hubiera la posibilidad de elegir candidatos a magistrados, o magistrados mejor dicho, con la posibilidad de contar con ellos en un momento dado de tener influencias en relación a sentencias futuras donde ellos se ven involucrados con asuntos de corrupción y otros temas de relevancia. Se colaron nombres bien interesantes que, bueno, ya han tenido su carrera, al menos pública, como el caso de doña Danelia Ferrera, también de Milton Jiménez Puerto, José Pineda, que si no me equivoco está en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Se colaron nombres, aparte de los familiares de don Enrique Flores Lanza. ¿Qué le dice eso a usted? Ese es otro elemento importante, pues. Para mí no debería haber, independientemente de la persona quien sea, cualquier funcionario público que estuviera ejerciendo funciones públicas o funciones de poder. O sea, el hecho Hay de que tanta cantidad de buenos profesionales del derecho que pudieron haber participado, no necesariamente funcionarios públicos. O sea, desde el hecho de que ya sea un funcionario público, ¿usted considera que debería de ser como ya un alto a esa aspiración? Así es, independientemente de la persona que se trate. No estoy hablando de calificación en relación a, estoy hablando como un elemento que se puede implementar de manera que no se cuele personas que pudieran estar involucradas con el poder, con los funcionarios actuales, de manera que no puedan ser influenciados en un futuro en una correcta administración de justicia. Porque la verdad, Franz, desde el momento en que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tuvo que ver con el nombramiento del representante de la sociedad civil en la Junta Directiva, desde ahí hay un involucramiento del Poder Ejecutivo. Eso no debió haber pasado para mí. Nunca debió haber pasado. Claro. Que el Ejecutivo tuviera que ver con el nombramiento y estar en la asamblea de la sociedad civil. Y por otro lado, eso ya va mermando las posibilidades de poder lograr de verdad una verdadera independencia del Poder Judicial. Y más que todo, un verdadero equilibrio en el ejercicio de las funciones de los tres poderes del Estado, porque son dos cosas distintas. Una es la independencia de poder y la otra es el equilibrio en el ejercicio del poder público. Pero, ¿cómo lograr esa independencia, abogada, cuando vemos que los partidos políticos están, no, que yo quiero 7, que yo quiero 5, el otro dice no, menos de 4 no, el otro dice de 5 no nos bajamos? O sea, esa repartición de poder, ¿cómo puede llegar a una Corte Suprema de Justicia completamente independiente? Es muy difícil, Frank, el Poder Judicial lograr una independencia en un porcentaje que pudiera satisfacer la mayoría recuperar la confianza pública en el Poder Judicial. Pero si lograrlo en un porcentaje más allá de lo que hemos obtenido hasta ahora, es beneficioso. El punto es que, tal como hoy se origina el Poder Judicial, el Poder Legislativo, tal como se origina el Poder Legislativo, es difícil lograr esa independencia. Uno, porque a través del voto no logró legitimar la representación política en el Poder Legislativo. Dos, el proceso electoral ha sido procesado y coaptado por política partidaria y ha dejado de ser un espacio meramente ciudadano y cívico, al grado que al momento de votar, hasta ahora se nos ha imposibilitado lograr legitimar la representación política en el Poder Judicial.
Y en vista de ello, difícilmente encontramos ese equilibrio político para poder lograr el equilibrio político en el buen sentido de la palabra, la elección de un poder judicial. En esta nómina también no aparecen actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eso para algunos fue una nota positiva, tomando en cuenta pues la administración de este Poder Judicial, que no fue muy buena según algunos. ¿Usted qué opinión le merece esto? Mire, era de esperar que les pasara la factura en un momento como este, de querer reelegirse. Uno, porque el tema, por ejemplo, de las sedes es un tema en el que tuvo que ver esta Corte Suprema y la anterior también, donde se emitieron varios fallos que de alguna manera se vuelven hasta contradictorios de quién es el que tiene la razón. Y en segundo lugar, caló muy fuerte también, porque es un criterio público del que todos no estamos de acuerdo, es en relación a la elección presidencial. Por otro lado, también hay omisión en dar respuesta a los recursos de amparo que se interpusieron con relación, por ejemplo, al proceso de elección de la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, al amparo interpuesto por una juez en relación si era aplicable o no el pacto de impunidad, que hasta ahora tampoco han resuelto y que están en deuda. ¿Por qué? Porque es necesario saber y conocer cuál es la opinión a través de una sentencia, y eso equilibra muchísimo y da seguridad jurídica a las actuaciones del Estado. ¿Y confía en que esta Corte Suprema va a ser diferente, va a ser mejor? Bueno, hasta que hasta que el Congreso Nacional elija a los 15, podría yo darle una respuesta como más. Pero usted ve 45 nombres ahí. Mire, voy a volver a repetir lo que dice el doctor Edmundo Orellana, okay. que no sé a cuáles se refirió, que habían muchos indeseables. Ok. ¿Verdad? Yo espero que esos indeseables que señala él y que no sé cuáles son, no llegaran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mire, Franks, yo litigo, yo practico mi profesión, y le puedo señalar que hay magistrados que están en nómina laboral en ciertas empresas privadas. ¿De esa lista? No, okay. De los actuales, okay. de algunos. De esa lista no lo sé. Okay. Obviamente no le puedo señalar nombres porque lo he visto, lo he escuchado y no tengo una prueba física, porque utilizan muchos mecanismos para realizarlo. Entonces, eso es como un ejemplo que le doy yo de que el grado de corrupción en nuestro país es muy alto. Y la corrupción empieza con nuestros funcionarios públicos, al grado que el principio de legalidad, que debe redundar en todas las actuaciones, tanto del Estado como nosotros como ciudadanos, es lo que menos valor tiene. Por ejemplo, manejar sin licencia. Sí, claro. Darle un ejemplo para nosotros, ¿no? O el funcionario que no cumpla el mínimo de requisitos académicos, por ejemplo. Todo eso es corrupción. Entonces, es difícil, bajo esas perspectivas del que llega al poder, tenga esa visión de que llego al poder para enriquecerme. Llego al poder para establecer una ideología distinta al sistema republicano o al de representativo que la actual Constitución tiene. Entonces, bajo esa visión de no querer visualizar de que existen problemas puntuales
y que son muy arraigados y que vienen no solo de este momento, sino de anteriores gobiernos, del anterior y del anterior, del que no quieran darse cuenta, o si se dan cuenta no lo quieren atender, es por ejemplo la salud del país, que está completamente deteriorada, y no dar el presupuesto adecuado para dar respuestas a las personas que han trabajado y que no les pagan su salario. Y el otro problema grave es el de educación. Tenemos 2 años o 3 años de pandemia donde nuestros niños, bien o mal, no han ido prácticamente al colegio. Sí. Y yo no he visto una política firme y que se pueda visualizar que hay un interés porque esos niños en realidad lleguen a la escuela y que cuando lleguen a la escuela los reciban sus profesores. O sea, si un gobierno no puede con lo elemental, difícil es pretender que podamos lograr cosas mayores. Muy difícil, Frank. No sé, yo no quisiera ser tan negativa, pero tampoco puedo dejar de señalarlo como algo objetivo. Y recordemos que, mire, nuestra Constitución, Franz, es tan amplia y tan moldeable de la manera como podemos ejercer y practicar la democracia. No es una normativa rígida donde nosotros no podamos lograr los cambios radicales que pudieran mejorar nuestra calidad de vida, que pudieran mejorar las posibilidades de lograr un buen porcentaje de que las personas puedan laborar y conseguir un trabajo, y que si emprende usted una pequeña empresa no va a ser agredida por el crimen organizado, o que si los niños que van a la escuela con los profesores tampoco van a ser agredidos por el crimen organizado o por la misma extorsión que hasta ahora no se ha podido lograr desvanecer o en un grado menor. Entonces, todas esas posibilidades de no hacerlo, porque a través del presupuesto que lo utilizan como instrumento político partidario, y hoy últimamente para instrumento político ideológico. No puede seguir siendo de esa manera utilizado. Yo pretendo utilizar como instrumento para mejorar las posibilidades de desarrollo de la persona humana que vive en este país, pero no para mejorar las condiciones de vida de los políticos. No, claro. ¿Y el puntaje? ¿Usted cree que debe de arrancar de ahí la elección de los nuevos magistrados? Mire, bueno, yo el puntaje, desde el punto de vista interno de la Junta Nominadora, funciona, ¿no? Porque le ayuda de alguna manera a usted a visualizar las personas más idóneas. Pero para mí, una vez que se han definido los 45, son para mí todos iguales. ¿Por qué los podría considerar? Porque la Junta Nominadora dice al público, estas son las mejores personas, estas son las personas más idóneas, estas son las personas más íntegras, estas son las personas más honestas, desde el punto de vista de la idoneidad, donde obviamente no debe haber una calificación pública, porque de alguna manera se demerita uno con el otro de poder tener la posibilidad de elegirse en iguales condiciones en el Congreso Nacional. Ahora bien, pasemos al tema relacionado al primer año de gobierno de doña Xiomara Castro de Sela, y en términos generales, ¿usted cómo lo evalúa? Mire, Franz, después de 2 periodos de gobierno donde hubo mucha corrupción, es muy difícil poder partir violentamente y poner otra página y decir, a partir de tal fecha no hay corrupción. Pero eso tampoco implica de que yo como gobierno no tome medidas agresivas dentro del Estado de Derecho para poder lograr un menor grado de corrupción.
Pero si el gobierno del actual presidente inicia, por ejemplo, con mandar al Congreso un decreto que se le denomina Pacto de la Impunidad, entonces uno empieza, bueno, y no dijeron que iban a luchar contra la corrupción en relación a personas que sí cometieron actos de corrupción. Entonces, eso para mí es sumamente importante, ¿no? Poderlo definir. Porque entonces, si usted castiga a unos y no castiga a otros, entonces la justicia se vuelve selectiva. Entonces quiere decir que si yo soy de determinado partido, puede ser que me liberen o me condonen las deudas. Sí. Como ya ha si soy de ocurrido. otro partido, entonces ahí sí es condenable. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Entonces me parece a mí que ahí es donde el principal cuestionamiento que se le podría decir al actual gobierno. El segundo cuestionamiento que yo le podría decir es que ellos gobiernan para cierto sector, no para todos los hondureños. Y cuando no lo pueden lograr, utiliza el brazo de la fuerza que le llaman a esos grupos, ¿cómo es que le llaman? Los grupos de choque. Los grupos de choque. Entonces, esos grupos de choque son parte del gobierno y eso no puede suceder. Y no puede seguir sucediendo. Si usted tiene la ley en sus manos, utilícela como instrumento para poder lograr gobernabilidad. Cuando usted dice gobierna para unos, ¿a quiénes se refiere? A los partidarios de Libre. Solamente para ellos. Solamente para ellos. Lo demás es cuestión los descartan. Y el que no le gusta se lo imponen. Y cuando no lo pueden realizar, utilizan los grupos de choque. Y eso ya ha ocurrido. Pues eso usted lo puede ver todos los días. Últimamente los de servicio civil. Es tremendo, ¿no? ¿Verdad? Eso no puede pasar. Y eso son cosas que se pueden manejar. Dice mucho de la imagen de la presidenta este tipo de situaciones, lo del SANAA, lo de servicio civil, todo esto que ha ocurrido en algunos hospitales del sur del país o que ha ocurrido en el tórax. Dice mucho de la imagen de ella, deja mucho que desear. No solo de la imagen como persona. Pero recuerde que ella es la cabeza de eso. Sí, no, claro que sí, obviamente, ¿no? Porque la gente confió muchísimo en ella. Y uno por ser mujer y la otra porque se tenía confianza. Entonces la gente se ha visto desesperanzada, desilusionada y va perdiendo credibilidad de alguna manera el sistema político que hasta ahora ha sido y que está definido en la Constitución. Entonces los jóvenes, los muchachos visualizan que si seguimos bajo esos argumentos, bajo ese esquema, las posibilidades de poder lograr sus metas, de poder lograr su propio desarrollo, tanto laboral, profesional, familiar, es difícil. En temas económicos, ¿cómo ve la situación? En términos económicos, bueno, no soy experta en ello, pero entiendo que el hecho de haber derogado la ley famosa del empleo por hora, debió haberse implementado un instrumento que pudiera lograr que esas personas que se quedaron sin trabajo tener la oportunidad laboral. Eso dejó a muchísimas personas sin trabajo. Muchísimas. El tema de la canasta básica. Esas pues son elementos externos sobre el valor de la gasolina, de los combustibles que no dependen de nosotros. La guerra con Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania es otro elemento que juega muchísimo en relación a la economía de nuestro país. Pero creo yo que lo que más sí redunda en que nuestra economía merme es el asunto de que el derecho de propiedad privada sea
un derecho que no puede garantizar las actuales autoridades y que de alguna manera se incentiva a la invasión. Y no me refiero solamente a invasiones de tierra que pudieran estar no cultivadas o sin ninguna utilización agrícola, sino que invaden a las que sí producen y que tras esa invasión no sean exactamente ciudadanos, sino que sean organizaciones y hasta del crimen organizado que se dediquen a la desestabilización de la economía, de la sociedad y del sistema político. Recordemos que no solo Honduras está expuesta a la agresión de elementos externos donde se quieren implementar caos, donde se quiere implementar desorden social, desorden económico y obviamente en la justicia. Porque las democracias, Frank, están hoy muy vulnerables frente a esos grupos sumamente organizados para poderlas desbaratar, para poderlas destruir. Entonces, cuando nosotros tenemos que saber que tenemos amigos falsos y enemigos verdaderos. Sí. Entonces, eso es muy importante, que la información objetiva llegue a través de los periodistas para que haya mayor conciencia de la población de nuestros verdaderos problemas y cuáles son las acciones de verdad eficientes para lograr un pleno desarrollo económico en nuestro país. Y en temas de seguridad, ¿siente que ha surtido efecto el estado de excepción? No sé qué tanto efecto o qué tan porcentaje pudiera haber logrado la extorsión, que es el principal problema que tenemos. Recuerde que la extorsión, Franz, es un fenómeno provocado por pandillas y originado por el crimen organizado. Entonces, no es un asunto de llevar un grupo de personas, policías, y ir a vigilar las zonas que han sido tomadas. A mí me parece más que es un asunto de inteligencia, porque la extorsión no solo viene de ellos. Recordemos que el crimen organizado está enraizado también en el gobierno. No solo es afuera. Claro. Entonces, si no se encuentra esa extorsión a ese nivel, que es donde debe encontrarse, ¿para qué buscarlo donde no está? Por eso les vuelvo a repetir, hay amigos falsos y enemigos verdaderos. Verdaderos, reales. ¿Qué le aconsejaría usted a la presidenta? ¿Usted tuviera la posibilidad de estar cerca de ella? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Que ella misma gobernara. Ok. ¿Usted no cree que gobierne ella? No, hay cosas que son evidentes, Frank. No lo digo yo solamente, la población entera. Quien gobierna es su esposo. Y su esposo, recordemos que él tiene como una especie de, cuando usted lo deja a la novia y dice, despechado, ¿no? Entonces a mí me parece que él tiene como un despecho político. Okay. Y ese despecho político se siente violentamente desarraigado de lo que él creía que era de él. Y que hoy la única manera de poderlo recuperar es la imposición, violentando el Estado de Derecho. Porque él abiertamente ha dicho que quiere implementar una constituyente porque quiere cambiar el sistema político. Entonces, desde ese momento, la Constitución le dice que ningún partido político puede atentar contra la República y contra el sistema representativo. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿A usted también le da temor que la nueva Corte Suprema de Justicia sea utilizada para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente? Eso es lo que se pretende hacer. Por eso es muy importante
muy importante que haya ese equilibrio de poder. El No político tanto que la mira, independencia, que debe existir, es cierto, pero en el momento de decidir la Corte Suprema sobre asuntos que nos interesan a todos, sobre asuntos de carácter público que nos interesan a todos, como es la democracia, como es la posibilidad de seguir viviendo en libertad hasta donde se pueda por las cosas que nos pasan de inseguridad, entonces habrá un equilibrio. Entonces, ese equilibrio es el que se debe buscar en el consenso. abogada, créame, ya se fue la media hora. La plática está muy buena, muy buena. Sé que vamos a tener mayor tiempo para poder hablar de estos y otros temas, porque se nos quedó pendiente siempre un cachito ahí sobre el tema de la Sisi. Sí, es y cierto. esa idea que usted siempre ha tenido sobre este tema. Pero sé que vamos a tener mucha tela que cortar, porque en Honduras siempre los políticos o los gobernantes de turno siempre nos dan mucho material con que trabajar. Mire, Frank, el día que nosotros logremos representatividad política en el Congreso Nacional, cambiarían nuestras vidas. ¿No la tenemos? No, ¿Ni la hemos tenido antes? porque el proceso electoral, a través del voto, no lo podemos lograr. Ok, excelente. Buena reflexión para seguir analizando estos temas. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a usted, Frank, muy amable en invitarme. No, ya sabe, esta es su casa. Bien, ahí están estos puntos planteados por la abogada Ruth Lafosse. Usted hágase sus propios análisis, use nuestras redes sociales para que nos deje sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos y todos los temas que hemos abordado a través de este espacio denominado Desde la Academia. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.